Buenas tardes, bienvenidos a todos a otra edición del curso Ortega y el Arte. En este caso nos acompaña Andreu Jaume, que viene de Barcelona, donde dirige el Instituto de Humanidades de Barcelona, con quien coorganizamos este ciclo que estamos celebrando. Me parece que después de la de Andreu, que nos hablará hoy, queda la mía y la de Yves Justiniani, que será el 11 de junio, 4 y 11 de junio, por eso ya completamos el ciclo. Saludamos también a todos los asistentes que están conectados online a este curso y estamos deseando escuchar hablar sobre Ortega, Velázquez y Goya. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por este maravilloso curso que creo que está dando un resultado óptimo. La gente de Barcelona está encantada y estamos dando vueltas, además, a asuntos verdaderamente interesantísimos y que nos siguen ayudando a entender muchas cosas, además de nuestro propio tiempo. Hoy voy a hablar de Ortega frente a Velázquez y Goya y, como sabéis, vamos a dar un pequeño salto temporal porque vamos a abordar al Ortega tardío, una obra escrita en el exilio, en Lisboa, a finales de la década de los 40 más o menos, principios de los 50. Son textos variados, una obra inacabada, un primer encargo de una editorial alemana con respecto a Velázquez, y que luego se han reunido en este volumen de papeles sobre Velázquez y Goya, que ahora se puede encontrar en la Biblioteca Ortega, además de las obras completas de Alianza. Estamos, por tanto, en otro mundo completamente distinto al que en este curso hemos abordado hasta ahora, ¿no? Hasta ahora hemos visto a un Ortega al principio de su madurez, con cátedra, con tribuna, animador de diversas empresas culturales, inmerso en la vida cultural y política de su tiempo. El Ortega, digamos, más plenamente, como dirían los británicos, vocal, que intenta regenerar y capitanear toda una transformación social, política y filosófica en España, ¿no? Desde la publicación de su primer libro, en 1914, Meditaciones del Quijote, hasta más o menos 1932-33, en que Ortega se retira de la política y empieza ya lo que él llamó su segunda navegación. En cambio, el Ortega de Velázquez y Goya es alguien que básicamente dialoga consigo mismo, desterrado, sin cátedra, sin tribuna y sin un público joven al que dirigirse, que es lo que siempre le interesó, de dirigirse a la juventud, y ese fue básicamente su motivación principal cuando empezó a hablar de arte, como han demostrado muy bien, sobre todo Domingo Hernández y Azucena López Cobo, en sus magníficas ponencias sobre los efectos y la recepción de la idea de la deshumanización del arte, ¿no? Pero antes de empezar a abordar el tema que nos ocupa, no me queda más remedio que dar unas gotas de filosofía de Ortega, aun a riesgo de ser un tanto redundante para muchos de vosotros, los más familiarizados con su obra, pero no me queda más remedio que hacerlo para tratar de explicar lo que va a ser mi interpretación de esa exégesis que hace Ortega al final de su vida de estos dos pintores. Ortega se enfrenta al arte como filósofo y no como historiador del arte. Esto es una obviedad, pero es una obviedad muy importante que hay que tener en cuenta. Él mismo dice en varias ocasiones que no es un experto en arte, sino que es un transeúnte del arte, ¿no? Dicho sea entre paréntesis, creo que hay una coquetería por parte de Ortega que es constante en toda su obra, que él dice: yo no sé nada de esto, no sé nada de esto, y acto seguido sienta cátedra y demuestra un conocimiento, o al menos una temeridad, sobre el asunto que trata, y empieza a volar casi siempre con enorme profundidad y enorme alcance, ¿no? Y creo que además es una coquetería un poco calculada por su parte, porque él se quiere apartar deliberadamente del especialista. Es decir, su mirada no es nunca la especialista, la que está acostumbrado a tratar con determinada materia, sino que es la del filósofo. La del filósofo es justamente, como él dijo en el curso que es filosofía, creo,
la mirada de un niño, la mirada de un niño que pregunta inocentemente qué es esto, que hace preguntas en nombre de toda la humanidad, ¿no? Pues un filósofo, al fin y al cabo, no es sino un ser humano corriente, ¿no? Especializado en hacer preguntas ante los enigmas que nos rodean. Y como tal, habla en nombre de toda la humanidad y no solo para el especialista. Y lo primero que hace Ortega frente a Velázquez es preguntarse qué es la pintura. Y al hacerse esa pregunta ya está saliéndose del punto de vista habitual del historiador del arte, que da por sentado lo que es la pintura, porque se dirige a gente que está acostumbrada normalmente a interpretar dentro de un campo, digamos, cerrado. La función del historiador es la de contar las sucesivas etapas de un fenómeno consolidado, ¿no? Explicar, en este caso, de dónde sale el estilo de Velázquez, cuáles son sus influencias, qué supuso para la historia del arte su obra, analizar la composición de sus cuadros, la procedencia, historiar pequeños detalles de cada cuadro, de la vestimenta, en fin, todos esos elementos que forman parte, por así decirlo, de la fisiología de la pintura. Ortega, en cambio, como veremos, rompe esa rutina de una manera muy deliberada, rompe esa comodidad, esa seguridad, si se quiere, que para él ciega e impide ver todo lo que está vivo en la pintura. Es aquello que decía Walter Benjamin, si recordáis. Decía Benjamin que el historiador estudia las cenizas de una hoguera y, en cambio, el crítico atiende al fuego. Solo el crítico, el verdadero crítico, atiende al fuego. Bien, Ortega pertenece a una tradición de interpretación, no solo pictórica, sino también literaria e histórica española, muy lastrada por la filología, muy lastrada por el historicismo, muy lastrada por esas cenizas, digamos, ¿no? Y precisamente por eso quiere reavivar el fuego de la obra de arte. A eso le llamará Ortega, en uno de los primeros escritos sobre Velázquez, justamente la reviviscencia de los cuadros. No se trata, por tanto, de catalogar un cuadro, ni de datarlo con precisión, tareas todos del filólogo, como decía la pintura, sino de revivirlo, de devolverlo a la vida, ¿no? Como dice en este mencionado texto, en la reviviscencia de los cuadros, en el hecho de ser pintor desemboca la vida entera de un hombre, y por tanto, la de toda su época. Todo ello vive en cada pincelada, tiene que ser resucitado, visto en actividad, ejecutándose, funcionando. En suma, ver bien un cuadro es verlo haciéndose, en un perpetuo haciéndose, en un perpetuo estarse haciendo, dotarlo de reviviscencia, actualizándonos la biografía del autor. Solo así llegamos a la auténtica realidad del cuadro. Ortega, por tanto, fija su atención en todo aquello que impulsa la pincelada de Velázquez, ¿no? Tratando de imaginarlo y restaurarlo. En un movimiento inverso, podríamos decir, al del historiador, ¿no? Que en realidad entierra, cosifica, ¿no? Clasifica toda esa vida que vibraba en la pincelada. De hecho, en el fondo se trata de una concepción distinta e insumisa del mismo concepto de historia. Como dice en la reviviscencia, la historia es la técnica de la conversación y la amistad con los muertos. Y en una nota al pie de ese texto también dice muy claramente, en el prólogo a la historia de la filosofía de Breillet, hago ver lo que hasta ahora he llamado historia de filosofía, ni es tal historia ni lo es de la realidad filosofía, porque propiamente hablando, solo puede haber historia de hombres. Lo propio había de decir de la historia del arte, de la historia de la literatura, que solo serán auténticamente historia en la medida que escorcen la historia entera de vidas humanas, personales y colectivas, que escorcen la historia entera de vidas humanas, personales y colectivas. Escorzo, como sabéis muchos de vosotros, es una palabra habitual en el léxico filosófico de Ortega, pues indica una perspectiva. Y para Ortega la realidad misma es una cuestión de perspectiva, ¿no? Y recordemos también que la gran cuestión filosófica que Ortega rastrea una otra vez en su obra es la razón vital, que luego le llevará a la razón histórica. Resumiendo mucho, digamos que Ortega, cuando vuelve de Alemania y empieza a escribir y publicar, se propone despertar la filosofía en España, hacer filosofía, como dice en su primer libro, en Meditaciones del Quijote, in partibus infidelium, en tierra de infieles, ¿no? Y eso es muy importante, yo creo, para entender la peculiaridad de la filosofía de Ortega,
que no hace filosofía al uso, ¿no? O sea, filosofía pura y dura, porque, entre otras cosas, no había comunidad filosófica en España. En España toda la filosofía, que básicamente había sido teológica, se había hecho en latín. Suárez, por ejemplo, hasta Unamuno, que no es exactamente un filósofo, sino más bien un poeta, y con el que Ortega tuvo una relación intensa pero muy polémica. Y casi todos los elementos filosóficos de Unamuno los contesta y los combate Ortega de una manera muy deliberada, ¿no? Y entre ellos la cuestión de la razón vital. Por tanto, Ortega es el primero que trae toda la problemática filosófica europea a España, en lo que es más importante, al español, a la lengua, transformando una lengua que básicamente había sido literaria, poética, narrativa, por supuesto, en una lengua filosófica, pensante, dándole la vuelta, ¿no? Y después de sus estudios en Leipzig, en Berlín y Marburgo, con los neokantianos de la época, Ortega considera que la filosofía está estancada básicamente entre el idealismo y el positivismo, y el idealismo, por una parte, ha hipertrofiado el yo, convirtiendo el mundo en una cuestión de percepción subjetiva, que es básicamente la visión romántica de la existencia. El mundo existe porque yo lo veo, ¿no? Y por otra parte, frente a ese exceso de subjetividad, los avances científicos del positivismo habían propuesto una restauración empírica de la realidad, que la ciencia se dedicó a compartimentar, a reducir, ¿no? Tratando de objetivarla y limpiar la subjetividad, y de ahí saldrá todo otro tronco importantísimo de la filosofía del siglo XX, la filosofía analítica, que básicamente, y la filosofía empírica de raíz anglosajona, que básicamente lo que hará es acompañar a la ciencia en sus enunciados, en sus postulados, ¿no? Bien, y Ortega se dio cuenta que en ese proceso el fenómeno único de la vida, de nuestra vida, de la vida particular de cada cual, se había desvirtuado, ¿no? Animado por el ejemplo de Nietzsche y por las investigaciones fenomenológicas de su amigo Husserl, maestro también de Heidegger, Ortega propuso reinsertar el sujeto en el mundo. De ahí esa famosa frase que nos acompaña, que no suele citarse completa: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Son esos dioses unánimes, los consentes, a los que dedicará prácticamente toda su pesquisa filosófica. Hay, por cierto, algo en Ortega, no sé si eso está estudiado, que me recuerda muchas veces a extremos del pensamiento oriental, budista en concreto. Domingo Hernández en su conferencia se refirió al final a la indagación última de Ortega sobre la ultrafilosofía, ¿no? De ir más allá de la filosofía. Es algo muy interesante eso. Domingo Ortega hizo una comparación entre lo que fue la glosa de Ortega sobre el ultraísmo, ¿verdad?, en los años en que habla de deshumanización del arte, y la ultrafilosofía ya muy al final de su vida, ¿no? Y ahí contó que Ortega estaba volviendo a cuestiones míticas, del pensamiento mítico, el pensamiento mágico. Contó una conversación con Mircea Eliade en Lisboa, que parece que Mircea Eliade cuenta en su libro sobre Lisboa. Y no me extraña, porque yo creo que desde el principio hay fuertes intuiciones por parte de Ortega que, de alguna manera, muy tempranamente, o sea, ya en Meditaciones del Quijote, le llevan a creer, por así decirlo, que la metafísica de cuño estrictamente europeo, es decir, la metafísica griega, estaba tocando su fin. Eso, como sabemos, es algo que certificará de alguna manera Heidegger, ¿no?, cuando desmonte la metafísica y después de ese tiempo ya no pueda hacer propiamente más filosofía y se dedique sobre todo a conversar con los poetas. Y de hecho, al final de la carta sobre el humanismo, parece que, después de reñir mucho a los existencialistas y a Sartre en concreto, diciendo que el existencialismo no es más que una vuelta, una recaída en la metafísica, parece devolverle, en la carta de Jean Beaufret, devolverle la palabra a los poetas, ¿no? Bien, Ortega no está exactamente en eso, pero sí que en ese intento de reinserción del yo en el mundo hay una idea también, es una idea que se podría comparar hasta cierto punto con una idea que tiene el budismo, que es que la conciencia, nuestra conciencia, no está en la naturaleza, pero en cambio está formada por la naturaleza. Que es también una forma
ese ser conscientes de eso es una forma de restauración. Que la conciencia no está en la naturaleza, pero se haya constituida por su forma, por la forma de la naturaleza, ¿no? Y a mí me parece que hay algo que, en fin, que es lícito comparar y que nos llevaría a esa pregunta que se hace el Ortega Último y que de hecho vertebra todo su pensamiento, creo yo, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esta interrogación en torno a la razón vital y la razón histórica, ¿no? ¿Cómo salir de esa historia? ¿Cómo salir de la historia, ¿no? En su último gran libro, ¿no? La idea de principio de Leibniz, que no deja de ser una recapitulación de toda la historia de la filosofía y también una interrogación en torno a los límites de la propia filosofía, Ortega también está tratando de salir un poco de ese círculo vicioso, ¿no? Y creo que todo eso está relacionado también con lo que nos ocupa hoy, como veremos, y espero poder al menos esbozar. Bien, como sabemos, a esa salvación de la circunstancia, Ortega dedicó toda su vida desde un punto de vista tanto filosófico como político, ético y estético. Si uno estudia toda su actividad política, periodística, sociológica, sus empresas editoriales, su labor académica y divulgativa, verá cómo todo adquiere una coherencia en torno a esa cuestión del yo y la circunstancia. Como decíamos, además, Ortega no puede hacer filosofía al uso, porque no había comunidad en España, y de ahí que su filosofía no esté unificada en una obra teórica, en una serie de libros, en una serie de volúmenes, en una serie de tratados, ¿no? Como suelen hacer los filósofos tradicionales, sino que es una obra que está dispersa en artículos de periódicos, ensayos, conferencias y cursos que hablan de los temas más diversos. Hablan de arte, hablan de literatura, hablan de ciencia, hablan de historia, hablan de la caza, ¿no? Eso es algo que dijo él mismo en el prólogo para alemanes, ¿no? Que su filosofía era una filosofía más bien disuelta en toda su obra y que no era fácil unir todos los cabos sueltos. Su filosofía está de algún modo escondida, latente, en un bosque de libros, muchos de ellos inacabados, que son probaturas, ensayos en su sentido más puro. Y al bosque no es casualidad que Ortega le dedicara en su primer libro, Meditaciones del Quijote, unas páginas espléndidas y muy profundas para ilustrar esta cuestión del yo y la circunstancia, como me mostró Julián Marías en su magnífica edición que hizo en el año 57 de Meditaciones del Quijote y que ahora se puede encontrar en cátedra, creo yo. En esas páginas, Ortega describe un paseo por un bosque y explica la experiencia que se supone. El bosque viene a decir, me necesita a mí para ser, ¿no? Sin que por ello signifique, eso es importante, que el bosque sea obra de la percepción subjetiva, pero el bosque en sí no tiene realidad si yo no lo veo y no camino por sus senderos, que a su vez esos senderos son posibilidades, virtualidades. El bosque se convierte así en metáfora del enigma irreductible de la existencia, dice concretamente Ortega. Los árboles no dejan ver el bosque y gracias a que así es, en efecto, el bosque existe. La misión de los árboles patentes es hacer latente el resto de ellos y solo cuando nos damos cuenta de que el paisaje visible está ocultando otros paisajes invisibles, nos sentimos dentro de un bosque. La invisibilidad, el hallarse oculto, no es un carácter meramente negativo, sino una cualidad positiva que al verterse sobre una cosa la transforma, hace de ella una cosa nueva. La invisibilidad, repito, el hallarse oculto no es un carácter meramente negativo, sino una cualidad positiva que al verterse sobre una cosa la transforma, hace de ella una cosa nueva. Ahora fijaos en qué potencia tiene este pensamiento hoy en día, de nuevo, ¿no? Frente a nuestra concepción existencial que está basada en un mundo virtualizado y mecanizado, donde todo tiende solo a lo visible y a la exhibición, ¿no? Bien, este mismo libro, también como se ha señalado, Ortega habla muy precozmente de la noción de aletheia griega, esa verdad griega, que es con esa A privativa, ¿verdad? Esa A privativa, sabéis que en griego verdad es más bien lo que deja de ser olvidado, ¿no? Lo desoculto, ¿no? Como traducirá Heidegger en torno a lo que construirá toda su ontología prácticamente, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con la veritas romana. La veritas romana es una verdad impuesta, una verdad construida. En cambio, la verdad griega es una verdad descubierta, es una verdad revelada, ¿no? Bien,
Eso a lo que Heidegger dedicará años más tarde páginas estupendas y sobre lo que fundará, como digo, toda su antología, está ya también esbozado en ese primer libro. Pues bien, volviendo a Velázquez, su forma de aproximarse, la forma de Ortega de aproximarse a su pintura, no es sino un intento de revivir el yo y la circunstancia del pintor sevillano, de desvelar la verdad latente en el bosque de su pintura, ¿no? Un ejemplo más de su filosofía siempre en marcha. Es decir, Ortega quiere desentrañar en el arte, y en concreto en la pintura de Velázquez, un ejemplo de vivencia, palabra que por cierto inventó él para el español, traduciendo al alemán Erlebnis, ¿no? De ahí que titule esta primera aproximación Reviviscencia de los cuadros. Y de ahí también que quiera romper con el historicismo académico que había cosificado la obra del pintor. Es algo, repito, contra lo que Ortega se peleará siempre, hasta su curso sobre Toynbee y la historia universal, ¿eh? Que él empieza glosando, la historia universal de Toynbee, que en aquel momento, cuando hace su curso en el Instituto de Humanidades, en los años 40, aquí en Madrid, recién regresado del exilio, era una obra que todavía estaba en construcción. Toynbee había publicado 1 o 2 volúmenes, no recuerdo ahora, pero no había terminado. Entonces Ortega empieza a glosar la historia universal de Toynbee y de pronto empieza a cargársela, de arriba abajo, y con creciente ira. Es bastante divertido leer el curso porque, bueno, pues al principio lo elogia mucho y después acaba precisamente atacando esa simplificación de la historia universal, ¿no? Esa tendencia de muchos historiadores a querer unificar muchos elementos complejos para poder sustentar su idea de universalidad, ¿no? Por tanto, es algo contra lo que siempre disparará y contra lo que también reaccionará dentro, en el seno de la propia filosofía, como decía, en la idea de principio en Leibniz. Lo digo porque este libro sobre Velázquez, los estudios sobre Velázquez y sobre Goya, no son un caso aislado en su obra, sino que pertenecen por propio derecho a todo su sistema, por así decirlo. De ahí también, por supuesto, su desvío final hacia la razón histórica, ¿no? Esa frase suya de que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Fijémonos también que Ortega, en todas sus pesquisas, se fija en muchas figuras del siglo XVII, ¿no? Por supuesto, las meditaciones del Quijote, Cervantes, en torno a Galileo, Leibniz, Descartes y Velázquez, ¿no? Porque para él todas esas figuras de alguna manera constituyen el tránsito, la crisis que creó la mente moderna, ¿no? Hasta entonces, para Ortega se había dado una especie como de adecuación entre hombre y naturaleza, que a lo largo del Renacimiento y el Barroco se quiebra y da paso a un ensimismamiento que será la raíz justamente de la deshumanización del arte, ¿no? No es casual que en su ensayo, como veremos, Ortega compare la revolución pictórica de Velázquez con la de Descartes, el pensador que introduce la duda sistemática. Y como hemos visto, la tentativa filosófica de Ortega consiste sobre todo en reinsertar el yo en su circunstancia, en el mundo, porque si no, no hay propiamente mundo. Y no es raro que se interesara por el momento en que, a su juicio, esos dos ámbitos habían empezado a disociarse, ¿no? Cuando se haya producido lo que T.S. Eliot en sus ensayos sobre literatura, justamente del siglo XVII, llamará la disociación de la sensibilidad. Por otra parte, también me llama mucho la atención, estudiando la estética de Ortega, cómo un crítico de arte muy audaz de mediados del siglo XX, que empieza a escribir más o menos en 1955, cuando Ortega muere, que fue Gabriel Ferrater. Gabriel Ferrater fue el gran amigo del gran poeta catalán, polímata, lingüista, en un caso de inteligencia desmesurada, nunca del todo encauzada en una disciplina concreta. Empezó muchas cosas, las dejó todas, nunca se licenció, empezó a estudiar matemáticas, luego estudió letras y de pronto se entusiasmó al principio de su carrera, digamos, intelectual
por la historia del arte y por la pintura después, por cierto, de una visita al Museo del Prado. Y entonces Ferrater empieza a hacer una teoría crítica, unos ensayos sobre los pintores catalanes de entonces, muy a contrapelo de la estética de los dogmas vanguardistas que ya entonces imperaban en el mundo del arte, y donde yo creo identificar muy claramente la influencia de Ortega. Es evidente que Ferrater se había empapado de los papeles sobre Velázquez y Goya, y hay ideas programáticas de Ferrater en algunos de sus ensayos, que están reunidos en un volumen titulado Sobre pintura. No sé si se encuentra, porque está todo muy disperso, a pesar de que ya hemos cumplido el centenario de Ferrater, pero no tenemos una obra completa, por increíble que parezca. Son todos trabajos escritos en castellano originalmente, además, publicados en revistas especializadas. Hay un ensayo sobre Picasso absolutamente extraordinario, donde hace unas salvedades y unas críticas a Picasso muy inteligentes y muy lúcidas. Y ahí, en uno de sus ensayos programáticos, como digo, dice, por ejemplo, Ferrater, la verdadera comprensión de una obra solo se puede obtener, fijémonos, por modo paradójico, partiendo de su ausencia y rehaciendo uno a uno los gestos de su creación, imitándolos con el más abnegado mimetismo. Es lógico que, al contrario, en una sociedad cultural constituida, una obra haya de imponerse por su presencia, por su más dura objetividad, y que el comentario se oriente a constatar dicha objetividad y a enlazarla con las objetividades ya reconocidas, en una macabra ringlera de cabezas cortadas, literalmente, de Chertóga, ¿no? O sea, fijaos cómo la idea de reconstruir una obra pictórica a través de su ausencia, rehaciendo uno a uno los gestos de su creación, imitándolos con el más abnegado mimetismo, es algo que se parece mucho a lo que Ortega dice en la reviviscencia de los cuadros. Si nos fijamos, Ferrater está impugnando, como Ortega, la pura sucesión de etapas de la historia del arte, la descripción rutinaria de periodos e influencias, tratando de rehacer uno a uno los gestos de su creación, ¿no? Que es justamente lo que intentó hacer Ortega con Velázquez y, en menor medida, con Goya. No es curioso que haya sido, digamos, una vía, además, sobre pensamiento en torno al arte y en torno a las vanguardias, que quedó ahí abierto, pero que ha tenido muy poca continuidad. Y yo creo además que Ferrater también, en algún sentido, estaba de acuerdo con algunos postulados de la deshumanización del arte. Bien, Ortega, en su esbozo biográfico sobre Velázquez, empieza por destacar el enigma de la personalidad de Velázquez, la que presenta como un pintor para pintores, elitista, desdeñoso de su profesión, prácticamente sin vida reseñable, muy consciente de su dignidad palaciega, deseoso de ser ennoblecido. Velázquez, como dice Ortega, es a su parecer el genio de la displicencia. Y luego define su relación con su arte a través de unas constantes llamativas que denuncian su modernidad. Por ejemplo, pintaba a la prima, es decir, sin dibujo previo, como queda patente en muchos lienzos inacabados, ¿no? Y dejó muchos cuadros, a su vez, también inacabados, que son dos señales inequívocas y muy precoces de modernidad, como subraya Ortega. Dice, salvo la forzosidad de hacer retratos a la familia real, la pintura se convierte para Velázquez en pura ocupación de arte. No creo que antes del siglo XIX haya habido otro pintor que se encontrase en esta situación. El puro arte, la sustantivación del arte, solo es fenómeno relativamente normal en la edad contemporánea. También considera Ortega que Velázquez es un pintor que reacciona contra la belleza, tal y como se había concebido en la Italia renacentista. La belleza para Velázquez, dice Ortega, ha muerto. Y gracias a ello empieza a verse otra cosa, que es la realidad, pero lejos de ser un realista, como también se había dicho de forma precipitada, lo que hace Velázquez es irrealizar la realidad. Y dice concretamente, pero antes de Velázquez, la desrealización se lograba por el procedimiento menos difícil, a saber, pintando cosas que ni son reales ni pretenden serlo. Para Velázquez la cuestión se presenta en términos inversos y mucho más comprometedores. Conseguir que la realidad misma, trasladada al cuadro y sin dejar de ser la mísera realidad que es, adquiera el prestigio de lo irreal. Contémplese esas reinas e infantas, ese Inocencio X, esa escena de las meninas, aquellas damiselas envueltas
en Luz al fondo de las hilanderas son documentos de una exactitud extrema, de un verismo insuperable, pero a la vez son fauna fantasmagórica. Este retrato, que es virtualmente el mejor retrato del mundo que se ha hecho jamás, ¿no? Ilustra a la perfección esto que dice Ortega aquí. Son documentos de una exactitud extrema, de un verismo insuperable, pero a la vez son fauna fantasmagórica. Por eso que Ortega cuenta una anécdota, después de haber acabado el retrato, para ilustrar la personalidad de Velázquez, este desdén, digamos, por su oficio, que dice que el Papa Inocente X le ofreció una especie de propina, una recompensa sustanciosa, y Velázquez la rechazó indignado, diciendo: ¿usted quién se cree que soy? Un artesano cualquiera, y yo trabajo para el rey, y se ha acabado. Adiós, muy buenas. Ahí es nada. Bien, para Ortega, Velázquez consigue este efecto mediante la supresión. Y dice: frente a todo el pasado de la pintura europea, Velázquez se esfuerza en eliminar la representación del volumen sólido, de origen escultórico, se entiende, es decir, de cuanto la imagen es alusión a datos táctiles. Es la transición de lo escultórico a lo aparente. Así, Velázquez retrae la pintura a la visualidad pura y con ello logra que la realidad se muestre en su condición de apariencia. Y la apariencia de una cosa, dice Ortega, es su aparición, ese momento de la realidad que consiste en presentársenos, ¿no? Y esto ligaría seguramente con una parte de la estética de Ramón Gaya, ¿verdad? Aquí tenemos a un especialista, Ramón Gaya, que ha escrito un libro magnífico sobre su estética y donde se discuten y donde el propio Gaya tuvo, digamos, un cuerpo a cuerpo con el Velázquez de Ortega muy interesante. Pero ahí hay una raíz común, yo creo, muy interesante para entender esa otra modernidad más allá de las vanguardias. De ahí que los retratos españoles de Velázquez a Goya, emancipados de la línea italiana, den la impresión de aparecidos, de espectros, como si al contemplarlos nos hubiéramos sorprendido. También Ortega observa otra peculiaridad que sigue siendo muy llamativa. Velázquez, como luego Goya, pinta muy pocos cuadros religiosos. Eso es algo que todavía no me explico, sinceramente. No deja de ser, yo creo, hasta cierto punto inexplicable que en un país como España, aislado por la contrarreforma y con todos los elementos representativos tremendamente controlados por la Iglesia, pensemos en el teatro, por supuesto en toda la literatura, surja la pintura más revolucionaria, la más desnudamente humana, de la que luego surgirá todo el arte moderno, de manera en adelante, ¿no? No es casual también que Ortega, en este libro de los papeles sobre Velázquez y Goya, en un gesto precozmente benjaminiano, diría yo, seleccione citas de las cartas de los jesuitas de la época que dan una dimensión de lo que él llama la España alucinada y alucinante en tiempos de Velázquez, ¿no? Y que dan una visión de un mundo absolutamente dominado por la religión, por el dogma, por el castigo, por el terror, por las controversias doctrinales, ¿no? Y claro, cuando uno lee esa selección de cartas y luego mira a Velázquez, ahí se produce un abismo hermenéutico, que es lo que pretende Ortega con esa inclusión, ya digo, como precozmente benjaminiana, que es verdaderamente asombrosa. Y por supuesto, esa reticencia de la pintura religiosa afecta también a su tratamiento del mito, ¿no? Ya dijo Félix de Azúa en su primera conferencia que Ortega fue el primero en darse cuenta de que tras las hilanderas escondía un mito, si bien vuelto del revés, ¿eh? Es decir, el mito se había escondido porque Velázquez lo había vuelto del revés, como hizo con todos los mitos. Dice Ortega: Baco es una escena cualquiera de borrachos. Vulcano es una fragua. Las Parcas, un taller, las hilanderas, de tapicería. Esopo y Menipo, los eternos harapientos que con aspecto de mendigos pasan ante nosotros, desdeñando las riquezas y las vanidades. Es decir, que Velázquez busca la raíz de todo mito en lo que podríamos llamar su logaritmo de realidad. Y eso es lo que pinta, su logaritmo de realidad. Y eso es también lo que lleva a Ortega a afirmar que Velázquez es el primer pintor en prosa, el primer pintor en prosa, el que se opone a todo el periodo poético anterior, entendiendo por poesía la fábula, aquello que estaba reglado por una serie de convenciones artísticas internas. Y esto es de una precocidad verdaderamente asombrosa. Aquí tenemos la famosa Olimpia de Manet, Manet es el primer gran pintor moderno.
A veces no suele decirse con esta contundencia, pero es verdaderamente el primer gran pintor moderno. No porque tenga una forma, un estilo rompedor, sino justamente por la concepción del cuadro. Si nos fijamos aquí, la Olimpia, que en la exposición en la que se vio por primera vez, en el Salón de París que se vio por primera vez, causó un auténtico escándalo, un verdadero escándalo, ¿no? Pero tremendo. Y la gente se escandalizó precisamente porque esta odalisca ya no es una Venus, no es una diosa, no es un mito, no es una poesía, no es una fábula, sino simplemente una prostituta sin significado trascendente que al mirarnos revela ese vacío. Ahí está el ramo de flores de un cliente probablemente satisfecho, la mercancía que todo ello transpira, y eso es el verdadero escándalo. Ya no hay, la pintura ya no tenía una tradición icónica, semántica, a la que referirse. Se había salido de eso, ¿no? Y el precedente de eso es Velázquez. Por cierto que Manet hizo un viaje en su época de París aquí a Madrid, al Prado, para ver la pintura de Velázquez, y salió absolutamente fascinado diciendo que después de Velázquez ya no había nada que hacer. Fijémonos también en otro cuadro famosísimo, Los fusilamientos del 2 de mayo de Goya. De la misma manera, cuando Goya pinta estos fusilamientos, la figura central, que parece replicar la de Cristo, ya no tiene ninguna significación universal y redentora, sino que se trata de un muerto inminente en la cuneta. El anuncio, ni más menos, de la muerte moderna entendida como aniquilación. Como decía André Malraux, que es probablemente el mejor comentarista, digamos, de finales de la segunda mitad del siglo XX que ha tenido Goya, o el mejor comentarista tout court que ha tenido jamás Goya. Su libro tiene un monográfico maravilloso, un álbum. Hablando a propósito de esto, dice, cuando Cristo ya no es un símbolo universal, un muerto en una cuneta tiene más significado, que es justamente lo que empieza a ver Goya. No es raro, por tanto, que Ortega identifique a Velázquez con Descartes, que es el primer pensador que se revuelve tanto contra la tradición escolástica, religiosa, como griega, es decir, mítica. Dice Ortega, yo encuentro un ejemplar paralelismo entre estos dos hombres. También Descartes, en su profunda soledad, se revuelve contra los principios intelectuales aún vigentes en su tiempo, es decir, contra toda la tradición, contra los escolásticos, lo mismo que contra los griegos. También le parece que la forma tradicional de ejercitar el pensamiento es hierático formalismo, incapaz de integrarse en la vida efectiva de cada hombre, basado en convenciones mecánicamente recibidas. Es preciso que el individuo se construya por sí un sistema de convicciones forjado con las evidencias que en su fondo personal se produce. No olvidemos, en fin, que Descartes es el iniciador de la gran prosa que va a ser el estilo de Europa desde 1650 hasta la época romántica. Y fijemos también lo que dice Ortega en qué es filosofía sobre Descartes. Desde Descartes, en efecto, la filosofía, al dar ya el primer paso, se dirige en dirección opuesta a nuestros hábitos mentales. Camina al redropelo de la vida corriente y se aparta de ella con movimientos uniformemente acelerados, hasta el punto de que en Leibniz, en Kant, en Fichte o en Hegel, llega a ser la filosofía el mundo visto al revés, una magnífica doctrina antinatural que no puede entenderse sin previa iniciación, doctrina de iniciados, sabiduría secreta, esoterismo. El pensamiento se ha tragado el mundo. Las cosas se han vuelto meras ideas. Ahora recordemos aquí lo que decía Ortega en 1925 sobre la deshumanización. Que la pintura, recordaréis, se había vuelto mera pintura de ideas, ¿no? El pintor se había encerrado a solas con su psique. Hay aquí un tema, como pasa muchas veces en Ortega, insondable y un salto complejísimo, puesto que nos obligaría a detectar lo que se ha llamado en estética el acabamiento del arte, justamente en este momento en que el arte y la filosofía se vuelven sobre sí mismos. Y el arte, de hecho, moderno, se vuelve filosofía del arte consciente de sí mismo, infectado de teoría, como ocurre en todas las artes, como ocurre en todas las artes y de forma especialmente virulenta a partir del romanticismo
que es el movimiento que construye toda la gramática de la modernidad, ¿no? Kandinsky, también en 1925, observaba que el artista se ha cegado para el mundo exterior y ha vuelto la pupila hacia los paisajes interiores subjetivos, algo que, por otra parte, debe estar controlado por la honestidad del artista. Y es curioso que Enrique Lafuente Ferrari fue un discípulo, fue un gran historiador del arte, yo creo un poco olvidado hoy en día, y justamente porque tiene un libro maravilloso sobre Goya, y me parece de los historiadores del arte más ambiciosos y más lúcidos y menos constreñidos justamente por todo el historicismo que tanto ha lastrado la historia de la pintura en España. Tiene un estupendo ensayo que se titula Ortega y las artes visuales, publicado por Revista de Occidente en 1970. Y ahí hace un comentario muy lúcido a esta cuestión. Dice Lafuente Ferrari: el arte abstracto ofrece una oportunidad a la sofisticación, a la inautenticidad, a la farsa. Y ello, aquí viene lo bueno, por cuanto la necesidad interior no admite comprobación objetiva alguna. Y eso realmente sigue siendo un problema absolutamente insoluble, ¿no? E insondable. Y eso incide además en un problema básico de la modernidad, que es la falta de apoyo externo. El drama, como también dirá Hannah Arendt, de que el hombre moderno, allá donde vaya, tan solo se encuentre a sí mismo. Y eso también podría hacernos pensar, y eso lo digo yo, no lo dice Ortega, en que la deshumanización podría verse al postre como un proceso positivo, puesto que en el fondo deshumanizar también supone ver más allá de lo humano, salir de ese ensimismamiento y restituir al yo en su mundo, ¿no? Que es, al fin y al cabo, la gran tentativa, como veíamos, filosófica de Ortega. Paul Celan, en el extremo ya, en los estertores del romanticismo poético, una vez asumido todo el horror del idealismo, al fin y al cabo, el idealismo que terminó en las cámaras de gas, ¿no? Dirá en un poema: Es gibt noch Lieder zu singen jenseits der Menschen. Hay todavía cantos por cantar más allá de la humanidad. ¿No va a ser ese de alguna manera, o no está siendo ya ese el cometido del arte futuro, si podemos hablar en esos términos? En fin, ahí hay una línea en la que ahora no voy a ahondar, porque nos apartaríamos de nuestro asunto, pero creo que vale la pena meditar en torno a ello. Bien, en cuanto a Goya, Ortega no le dedicó un trabajo tan completo e intenso como el caso de Velázquez. Lo que nos dejó es muy interesante por varios motivos. En primer lugar, sorprende y admira la observación que hizo Ortega en un coloquio con Enrique Lafuente Ferrari y con otro historiador español, José Camón Aznar, muy prestigioso entonces, en 1950, a propósito de Goya y recogido en las obras completas. Ahí, ante la afirmación de Camón Aznar de que Goya había tenido un romance con la duquesa de Alba, idea muy generalizada entonces, de origen novelesco y romántico, Ortega se muestra tajante. Dice Camón Aznar: no, Goya tuvo amores con la duquesa de Alba. Y Ortega: ¿qué prueba aún mínima puede usted exhibir de semejante aventura? Y Camón Aznar: la documentación gráfica que de esos amores nos dejó el propio Goya. ¿Cuál es esa documentación? En el llamado Cuaderno de San Lucas tiene usted, por ejemplo, un dibujo de la duquesa de Alba desnuda y de espaldas. Y Ortega: ¿y cómo reconoce usted en esa figura femenina desnuda y de espaldas a la duquesa de Alba? Querido Camón, no venga usted aquí a vanagloriarse de sus buenas fortunas. El que recoge el diálogo dice: se insiste una vez más como prueba de esos amores de duquesa y pintor en los dos anillos del retrato con los nombres de ambos. Eso luego está demostrado que es una falsificación posterior. Y Ortega dice: considero una verdadera vergüenza de la historia del arte que una vez y otra se aduzca eso como prueba. Fijaos que no sabía que era una falsificación, pero en fin. Si precisamente significase eso, Goya no lo hubiera podido hacer. Además, téngase en cuenta que ese retrato inconcluso, la duquesa, estuvo siempre en casa de Goya y que la Pepa Valleu, su mujer, admirable compañera de este genio malhumorado, que le fue tan leal en sus querellas con su hermano mayor, Francisco Valleu, era avispilla que no se dejaba magullar y debió mantener a nuestro pintor siempre en su sitio. Esos dos anillos demuestran justamente lo contrario. La verdadera relación de Goya con la duquesa Cayetana no tuvo ni pudo tener nunca nada de amorosa,
sino que fuera normal y característica de su tiempo entre un artífice y una señora de la más alta nobleza, como espero hacer ver alguna vez. Esto es curiosísimo. Curiosísimo porque es algo que se ha confirmado en los modernos estudios biográficos de Goya. Toda la leyenda en fin, perpetuada en el cine de que Goya y Cayetana, una especie como de Javier Bardem y Penélope Cruz, ¿no? Es absolutamente absurda. Absolutamente absurda, y menos en España. En España con lo que estaba ocurriendo en aquella época con la aristocracia en Francia. Recordáis que muchos de los cuadros en los que aparece la duquesa de Alba, pintados por Goya, la duquesa de Alba lleva una especie como de lazo rojo. El lazo rojo está puesto, digamos, en homenaje por la sangre vertida de sus hermanos aristócratas franceses, ¿no? Puede ser que la duquesa en un momento dado dijera a Goya, oye, vente para acá y vamos a pasar un buen rato. Ahora de ahí a construir una leyenda romántica, eso es prácticamente imposible. Y no deja de ser en fin, muy llamativo que Ortega lo viera con tanta claridad en 1950. Por otra parte, Ortega, como recuerda también la fuente Ferrari en su estudio, tenía una relación ambigua con Goya, al que por supuesto admiraba, pero que también consideraba un ejemplo del genio energuménico español, del energúmeno español, que le ponía muy nervioso, ¿no? Un fenómeno que es verdad que es muy habitual en este país y que llega hasta Unamuno, bueno, en fin, muchos otros después de él, ¿no? De todas maneras, él sabía que en Goya había algo tremendo, potentísimo y muy difícil. Ya en las Meditaciones de Quijote le dedica un párrafo maravilloso a Goya, diciendo que cuando habla del adanismo, cuando habla de que una de las características de la cultura española, a diferencia de lo que ocurre en Francia o en Italia o en Inglaterra, donde hay una continuidad, España, en cambio, es una cultura discontinua, hecho de grandes titanes que todo lo construyen y después nadie hace ni caso, ¿no? Llega Cervantes y, por supuesto, inventa la mejor novela del mundo y eso después de un páramo y el ejemplo se va a Inglaterra, ¿no? Llega San Juan de la Cruz, ya es el mejor místico del mundo, tampoco pasa demasiada cosa. El propio Ortega se podía incluso proponer como un ejemplo de lo mismo, ¿no? Y dice de Goya que es un Adán, que es el pintor primitivo, dice. Y es muy interesante. Tiene una mirada primitiva y que podría haber estado, quitando, digamos, las cuestiones puramente históricas, podría haber estado en las cuevas de Altamira y tiene esa mirada, digamos, tan enorme, tan penetrante, tan potente de los primitivos. O sea que ya, digamos, en su primera obra hay un interés vivo por el enigma de Goya, ¿no? Porque Ortega se da cuenta, eso sí lo subraya en sus artículos, de la enorme dificultad que representa la interpretación de Goya. Eso lo dice nada más empezar a hablar de él. Es un pintor muy difícil de reducir a una serie de esquemas teóricos. Hace nada más que 2 o 3 años, en el año 23, se hizo en Basilea una antológica de Goya, maravillosa, con piezas de todo el mundo, de colecciones privadas, que muchas se habían visto poco. Y yo me fui allí a verla y bueno, la impresión fue absolutamente desbordante. Pero es que también fue desbordante la impresión que tuvieron los críticos europeos en ese momento. Los críticos alemanes, los críticos suizos, por supuesto, los franceses. Todavía ahora, en pleno siglo XXI, muchos críticos decían, ¿cómo puede ser que eso se hiciera, eso surgiera en España? Y todavía no hemos asumido todo lo que es Goya, ¿no? Para que veáis todo lo que queda por hacer en ese sentido. Para Ortega, Goya representa en muchos aspectos la contrafigura de Velázquez. De ese Velázquez que dibuja él como elitista, desdeñoso de su oficio, dueño de unos pocos temas, olímpico, ¿no? Y dice Ortega, Goya representa el caso estrictamente opuesto. Ha pintado todos los temas divinos, humanos, diabólicos y fantasmáticos. En la elección de temas se caracteriza por no haber excluido ninguno desde el cuadro religioso, la alegoría y la perspectiva, hasta el grado anecdótico y la caricatura. Me he preguntado más de una vez si no es este carácter universal, omnímodo de la obra de Goya, una de las causas que han paralizado los estudiosos de Goya todo intento de definir su unidad orgánica. Eso es lo que decía. Su unidad orgánica es justamente uno de los grandes problemas
todavía ahora para enjuiciar toda la obra de Goya. Ortega, por cierto, en el mencionado coloquio con Camón Aznar y la Fuente Ferrari, apunta que quizá, y está muy bien visto, el gran tema de Goya es la vida como desastre, ¿no? Un intento de síntesis que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Y luego destaca también que, a diferencia de Velázquez, Goya sintió, en cambio, un gran amor por su arte, por la técnica, por la artesanía, ¿no? Goya, el Goya anciano, todavía descubre la litografía, la técnica de litografía, y se lanza a hacer litografías como un loco, ¿no? Dice Ortega, a mi juicio no suele destacarse todo lo debido a una virtud que Goya poseyó en alto grado, a que daba suma importancia, de que se sentía orgulloso y casi apuntaba en manía, la riqueza, casi sin límites, de su destreza como artífice, de su práctica en todas las técnicas de pintura, grabado y dibujo. En suma, lo que quisiera llamar su artesanía. Toda la vida se le va preocupado de adquirir y manejar cuantos modos de expresarse en formas bidimensionales divisan el horizonte. Más aún, en este orden es de una constante originalidad. Sus frescos son una inaudita combinación de temple y fresco, sus grabados una mixtura de agua fuerte, bruñido y agua tinta. A los pocos años de inventar Senneferder la litografía, ya está Goya, que es un anciano, haciendo litografías. Sus cuadros están pintados con pinceles y con brochas, con cañas de su invención, con espátula, con cuchillo y con esponjas. Probablemente tenía muchos otros secretos de taller en que sus contemporáneos, grandes ignorantes en materia de pintura y grandes distraídos para lo que había ante sus ojos, por hallarse obsesos con la resolución de reformar el mundo, no repararon y nos dejaron para siempre incógnitos. Hay otra observación que hace muy pertinente, que apunta al paso de gigante que da Goya en la modernidad pictórica. Y si Velázquez, como veíamos, iguala a reyes, mendigos, bufones y dioses en un mismo plano de igualdad, que es una de sus revoluciones también pictóricas, esa prosificación del mundo, sacándolos del volumen escultórico al enigma de la aparición, Goya ya pinta la masa moderna, ¿no? Ya es la estupidez que zampa con toda libertad. En los cuadros dice Ortega que pintó motu propio, casa de locos, disciplinantes, mascaradas, degollaciones, fusilamientos, náufragos, pánicos. Su interés es oblicuo. Los pinta precisamente porque son temas humanamente negativos. Esta falta de humana simpatía por los seres que pinta es precisamente una de las causas de su estilo. Muchos han reparado ya que en sus composiciones, al entrar el ser humano, queda ipso facto convertido en un muñeco perfectamente canjeable por otro. Las caras no son caras, son caretas. El mismo motivo contribuye a otra peculiaridad de sus cuadros lúcidamente anotada por Mayer, que no tienen protagonista. Todo en ellos queda mediatizado, igualado y convertido en pieza cualquiera de la composición. El protagonista en Goya es el cuadro mismo. El protagonista en Goya es el cuadro mismo. Ahora fijémonos que esta última frase remite, de hecho, a la deshumanización, a aquella metáfora que había utilizado Ortega en su ensayo de 1925, según la cual el arte nuevo, que es como él llama el arte vanguardista, consistía en pintar el cristal, dice, de la ventana a través del que se veía el jardín, en lugar de pintar el jardín, ¿no? De pintar el medio, ¿no? Como veis, todo está, yo creo, de alguna manera relacionado. Y luego también comenta un fenómeno, a propósito de Goya, que siempre le interesó para tratar de explicarse la cultura española y la sociedad española en su conjunto, que es el plebeyismo. El plebeyismo. Y dice, si en vez de la dosis habitual de ese juego imitativo de lo plebeyo nos representamos un entusiasmo apasionado y exclusivo, un verdadero frenesí que hace de él, ni más ni menos, el resorte más enérgico de la vida española en la segunda mitad del siglo XVIII, tendremos circunscrito el gran hecho de nuestra historia que llamo plebeyismo. No logro comprender cómo este fenómeno no ha sido destacado y definido adecuadamente, porque su tamaño, en extensión y dinamismo, es enorme porque sus efectos duran hasta los primeros años del presente siglo. Mi generación lo vivió aún plenamente durante su adolescencia, y porque no creo que haya acontecido en la historia de ningún otro pueblo nada parejo. Donde quiera la norma fue todo lo contrario. Las clases inferiores contemplaban con admiración las formas de vida creadas por la aristocracia y procuraban imitarlas. La inversión de esta norma es la más auténtica enormidad, pues esta enormidad es la que ha sustentado, no se trata de menos que eso, la vida española durante muchas generaciones. Es un fenómeno que observa Ortega y que es realmente muy interesante. Cómo en el siglo XVIII, en lugar de
las clases populares alzar la vista en busca de comportamientos y de formas estéticas y puramente vitales, ejemplares en la aristocracia, ocurre lo contrario. La aristocracia baja y trata de mezclarse con el pueblo e imitar al pueblo, ¿no? Pone como ejemplo también las corridas de toros. Pero es muy curioso. Y si pensamos que además eso se produce en el siglo XVIII, que es justamente el momento en que en casi todos los países europeos se produce esa revolución burguesa que invierte las jerarquías de poder, ¿no? Cuando se degüella a los reyes absolutistas y empiezan a extenderse los mitos de la modernidad democrática, cosa que en España no hacemos, donde no hemos degollado a ningún rey nunca, los exiliamos, los desterramos, pero no los degollamos. Pues eso adquiere realmente una significación y una trascendencia bastante peculiares, ¿no? Y que ayuda a entender muchísimas cosas hasta hoy mismo, ¿sí? De lo que está, cómo está constituida nuestra sociedad. Y por último comenta Ortega una característica que Goya comparte con Velázquez y en general con el retrato español, dice, que es su condición espectral, fantasmagórica, de aparición. Al final de unos ensayos sobre Velázquez, dice también Ortega, y es muy interesante, cómo Velázquez pinta el instante. Es el primero en pintar lo perecedero. En lugar de inmortalizar, que es lo que había hecho la pintura, de hipostasiar, de proyectar la realidad hacia el mundo de los valores eternos, lo que hace Velázquez es traerlo hacia el mundo de los bienes perecederos, ¿no? Y eso es algo con lo que emparenta directamente con Goya, por supuesto. Esa condición, como digo, espectral, fantasmagórica, de aparición, ¿no? Fijaos ese retrato absolutamente soberbio de Goya, de Sabasa García, aristócrata madrileña, que vio un día a Goya y se quedó fascinado y le pidió a sus padres si la podía retratar, ¿no? Está en Washington, por desgracia. Digo por desgracia porque tendríamos que tener en el Prado para ir cada día a verlo. Y lo que dice Ortega sobre los retratos españoles, y en concreto esto sobre los de Goya, y mirando este cuadro, es absolutamente exacto. Dice Ortega, en hombres del norte, menos habituados que nosotros a verlos, he podido a veces presenciar una reacción de momentáneo sobrecogimiento que en mayor dosis, pero en la misma dirección emotiva, llegaría a ser lo que llamamos un susto. Y es que efectivamente cualquiera que sea la persona representada, el buen retrato español, puro fantasma lumínico, contiene un poder dramático que es el más elemental. El drama consistente en pasar algo de su ausencia a su presencia. El dramatismo casi místico del aparecerse. Perennemente están en el lienzo las figuras ejecutando su propia aparición y por eso son como aparecidos. Nunca llegan a instalarse plenamente en la realidad y al hacerse del todo patentes, sino que están siempre emergiendo del no ser al ser, de la ausencia a la presencia. Esto es absolutamente extraordinario, ¿no? Ya recordemos aquello que había dicho Ortega en las Meditaciones del Quijote en 1914, acerca de la latencia del bosque. ¿Recordáis, no? La invisibilidad, el hallarse oculto, no es un carácter meramente negativo, sino una cualidad positiva que al verterse sobre una cosa la transforma, hace de ella una cosa nueva. Por eso digo que esta obra interesantísima de Ortega sobre la Goya está perfectamente encarnada en toda su filosofía dispersa, que sin embargo, a pesar de esa dispersión, tiene una extraordinaria coherencia. Y bueno, si queréis hablar, comentemos algo o alguna pregunta. Muchas gracias, querido Andreu. Bueno, es el momento de formular preguntas, los que las tengáis apuntadas o os hayan ocurrido al hilo de la exposición de nuestro ponente. Yo, mientras se van animando. Sí. ¿Cómo se llama este cuadro y dónde está en Washington? Está en Washington, en el National Gallery de Washington. Y ella se llama Sabasa García. Sabasa García.
Bueno, yo precisamente en la ponencia que voy a hacer también conecto, como has hecho tú, la fenomenología de Ortega con su filosofía estética, ¿no? Y que tú has pasado por encima de la patencia y la latencia, está Mediterráneo del Quijote, efectivamente, que creo que me parece que es un punto de partida muy fértil para entender el concepto de experiencia estética. Totalmente. Una determinada obra de arte, un artefacto, ¿no? Como dirá Murakowski, pues para cada uno de nosotros es un objeto lingüístico. Yo creo que esto es con un significado determinado para cada uno en función de sus circunstancias. Creo que lo ha asilado muy bien con su filosofía del racionalismo y yo también partiré de ahí para mi interpretación de Ortega y el arte. Pero después de escucharte glosar estos textos sobre Velázquez y sobre Goya, que son tan ricos realmente y da tanto gusto leerlos, me preguntaba, tú en síntesis, después de lo que nos has contado, ¿cuál crees que es la gran aportación de Ortega sobre el arte? Eh, ¿Cuál es para ti, de lo que has leído de Ortega en estos textos, cuál crees que es su gran intuición, su gran visión, realmente, la gran aportación que nos hace Ortega? Para mí la gran aportación es justamente la que apuntaba al principio, cómo Ortega saca de la historia del arte a estos pintores. ¿Eh? Es decir, lo saca de la clasificación. Yo que decía Ortega también, creo que hace una frase así como que el archivo es la muerte, ¿no? El archivo, la clasificación es la muerte, ¿no? Y en el fondo eso está relacionado con toda su filosofía, con todo su empeño, ¿no? Esa reviviscencia, lo que hace de volver a la vida y la descripción que hace, a mi juicio, absolutamente pionera y única de la pintura española en concreto, ¿no? De ese carácter de aparición, de algo que está haciéndose, que está creándose. Lo que he leído al final ahora de ese perpetuo aparecer del no ser al ser, ¿no? Y eso tiene una, no solo una pertinencia, sino una profundidad verdaderamente extraordinaria. Y está, como decías tú, en el principio de su obra ya. Por eso digo que es una obra conclusiva, tardía, del Ortega final, de su estilo tardío, pero que es perfectamente coherente con toda su filosofía. Y de hecho, Heidegger, que a mediados de los años 30 publica El origen de la obra de arte, donde habla que la obra de arte es de alguna manera el espacio donde surge la verdad, donde esa aletheia se hace patente, ¿no? De alguna manera, coincide también con eso, ¿no? Pero en los ensayos que Heidegger dedica, los famosos de las botas de Van Gogh y un templo griego y tal, no está tan bien representado como en el caso de la pintura española. Porque además, a partir de eso, Ortega lo que hace es iluminar de otra manera toda la historia a la que pertenecen esos otros pintores, ¿sabes? O sea, que siempre está Ortega tratando de rescatar esa vida enterrada que hay en la historia, en el pasado, ¿no? En la clasificación. Y por eso me parece pues por eso nos ha parecido a ti y a mí tan importante hacer un curso sobre Ortega y el arte. A mí sí, pero bueno, a ver, primero me ha encantado la ponencia. Muchas gracias. He aprendido muchísimo. Que me ha interesado mucho ese paralelismo que has construido entre el tema de la idea del principio de Leibniz, el tema de nuestra filosofía o nuestra metafilosofía, Sí. otro tipo de filosofía, y de la deshumanización del arte y bueno, la crítica o no crítica o el análisis de lo que pasa con el arte moderno, ¿no? Con el arte vanguardista. Claro, una manera como podríamos leerlo es la de decir, pues aquí estamos ante el acabamiento del arte, justamente, ¿no? Es donde el arte se vuelve filosofía del arte. Exactamente, sí, sí. Donde entramos en una autorreflexión ya del arte que hace incomprensible su funcionamiento nativo. Pero no, que no significa que no sea artístico, que no sea otro paso en esta cultura discontinua, ¿no?
Em, claro, pero si volvemos a la ultrafilosofía, la metafilosofía, la idea de principio, allí llega también a hacer un análisis muy crítico con todo lo que ha sido la filosofía, digamos, el desarrollo de la filosofía, Sí. las distintas creencias por debajo de las distintas filosofías durante, bueno, desde la antigüedad, en su tiempo, pero en cierto modo contrapone algo suyo, la idea de la razón vital, contrapone otra vía. Tú has hablado de una visión mítica, no sé, Sí. es una manera de leerlo, pero quizás otra manera sería leerla como una propuesta suya, un poco inacabada, de desarrollar otro tipo de filosofía, Sí. y no acabar con ella. Y mi pregunta va un poco en la línea hasta dónde llega este paralelismo, ¿no? Entonces es la deshumanización del arte, lo lees como una crítica al arte vanguardista. Creo que no necesariamente hay que hacerlo. Es posible, una lectura posible. Absolutamente, yo creo que sí, que es una lectura posible. Es decir, la deshumanización siempre se ha leído como una crítica a las vanguardias, ¿no? Pero en el fondo yo creo que hay un matiz positivo en esa deshumanización, precisamente porque, creo que lo he dicho, es una oportunidad para ver más allá de lo humano, justamente, ¿no? Y creo que siempre Ortega está tratando de salir, por así decirlo, del laberinto, de la encrucijada, que el pensamiento occidental, el pensamiento europeo ha trazado sobre sí mismo, para huir de esa barbarie interior que hemos ido creando, y eso es de una absoluta modernidad, de una absoluta actualidad. Es tremendo en ese sentido, la ambición de Ortega, ¿no? Desde muy temprano él se revela contra el intelectualismo, contra la reducción de la vida a mero concepto, ¿no? Por supuesto, racionalismo también, ¿no? Pero sí me está tratando de ir mucho más allá, por eso pone en duda constantemente los instrumentos que tenemos, pone en duda sus propios métodos filosóficos, ¿no? Lo dice constantemente y muy al final hay referencias constantes a. Creo que ha llegado el momento de olvidarnos de la ontología griega, ¿no? Justamente de ese principio que parece inamovible en el pensamiento eh, europeo y en el que incluso Heidegger, que es el que de alguna manera rompe, digamos, ¿no? Con toda la metafísica y trata de pensar otra vez como los presocráticos, no abandona nunca, tampoco, con ese error, a mi juicio, de pensar, de decir que solo se puede pensar en griego, en alemán y esas cosas, ¿no? Um, por tanto, creo que hay una propuesta en Ortega, no del todo formulada, porque en fin, no llegó, tampoco podía, creo yo, llegar a una conclusión definitiva sobre lo que podía pasar, pero que está siempre tratando de huir de esa posible ceguera, ¿no? Que tenemos con todo lo que hemos construido en Occidente, ¿no? Y el arte es una de las herramientas que tiene para tratar de averiguar eso, ¿no? Por eso es tan potente todas las observaciones que hace. Y la deshumanización ahora a nosotros nos sirve para pensar en algo bueno, que se ha hecho muy evidente ya en el siglo XX, ¿no? Sobre todo. Nosotros en el siglo XXI tenemos que recoger eso, lo que es el acabamiento del arte. El acabamiento del arte, como sabéis, es una filosofía del arte, ya no se habla del arte después del acabamiento del arte, ¿no? Hay toda una línea filosófica, que es la de Arthur Danto, que es la que explora eso, y que, bueno, nos deja ante el interrogante de si lo que hacemos ahora es arte o no, si lo que hay después del acabamiento del arte es arte o no es arte, o es otra cosa completamente distinta, ¿no? Thomas Mann, en Doctor Faustus, algo que quería traer aquí, pero me ha parecido que ya era un poco excesivo, tampoco era tanto, pero en el Doctor Faustus, que es su novela sobre música, la música sobre aquel compositor que vende el alma al diablo, ¿no? Adrian Leverkühn, que es un poco el trasunto del compositor vanguardista. Hay un diálogo extraordinario entre Leverkühn y el diablo. Y el diablo dice que todo el arte, desde que abandonó su objeto externo, se ha convertido en un despojo. Muy brutal, porque son 5 siglos de despojo. Luego Leverkühn dice, bueno, quizá probablemente el arte del futuro será un arte positivo, capaz de tutear a la humanidad, ¿no? Un arte
afirmativo, más relacionado, dice, con la educación que la cultura. Y es una serie de intuiciones que yo veo también en Ortega, muchas veces. Y la deshumanización iría por ahí. Quizás una buena noticia de la deshumanización, ¿no? Al fin y al cabo. Es un tema tremendo, ¿eh? Tengo una pequeña pregunta. Mm. ¿Sabes si Marmure yo a Ortega y Gasset? Pues no lo sé, me hacía esa pregunta y de hecho quería buscarlo, a ver si había referencias en la obra. Yo tengo los volúmenes de la Pléiade sobre arte de Malraux, que son extraordinarios, todo lo que hizo sobre arte es maravilloso, y ahí no he encontrado nada directamente, pero me gustaría averiguarlo, no lo sé. Es posible que sí, ¿eh? Es posible que sí, ¿eh? Yo diría casi seguro, porque Malraux conocía muy bien la cultura española y se empapó de todo. Es asombroso lo de Malraux, ¿eh? Yo lo he descubierto en los últimos 10 años o así, lo estaba leyendo sistemáticamente y realmente es impresionante. Pero sí, tengo ganas de ver a ver si hay alguna referencia.